Está hablando Borrell, lleva ya unos minutos, vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores, está hablando de China y sobre todo el papel que tiene que tener todos los países europeos. Está diciéndole todos a una ante la amenaza china. Escuchamos a Borrell. Señorías, como ustedes saben, tenemos una estrategia con respecto a China, la de 2019, el tríptico famoso. Y sin duda, desde entonces han pasado muchas cosas y esta estrategia tiene que ser recalibrada para adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero la Unión Europea nunca hasta ahora ha definido explícitamente a China como una amenaza directa para nuestra seguridad, como sí lo hizo con respecto a Rusia el Consejo Europeo del 22 en Versalles. Este enfoque multifacético, este tríptico, ha demostrado su validez ante la creciente asertividad de China, pero en los últimos tiempos nuestras relaciones se han visto sustancialmente deterioradas. Ustedes saben muy bien por qué y cómo, las sanciones, marzo del 21, contrasanciones impuestas por China, también contra miembros de esta casa, coerción económica contra Lituania o el aumento de las tensiones en el estrecho de Taiwán. En ese contexto se han ido planteando contribuciones relevantes al debate sobre la revisión de nuestras relaciones con China, la propia resolución aprobada por este Parlamento, el discurso de la presidenta von der Leyen, la toma en consideración de las medidas adoptadas por Estados Unidos para imponer controles a la exportación de semiconductores y de inversiones en China en el marco de su nueva estrategia de seguridad nacional. Y todos ustedes tienen bien presentes las recientes visitas oficiales a China, tanto del presidente del Consejo Europeo el año pasado, la presidenta de la Comisión y de varios jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. Por mi parte, ya en el último Consejo de Asuntos Exteriores, en marzo, planteé la urgencia y la necesidad de dedicar nuestro próximo Consejo, el de abril, a las relaciones con China. Y seguiremos trabajando en esta línea hasta que los líderes, reunidos en el Consejo Europeo, decidan revisar la actual estrategia. Y ahora, puesto que como alto representante de la Unión me corresponde, según el Tratado, contribuir a elaborar esta estrategia, permítame resumir cómo veo yo personalmente. No pretendo decir que tengo un mandato del Consejo para hacerlo todavía, pero sí decirle cómo veo nuestra relación con China y cómo debemos adaptar nuestra estrategia. Estamos muy focalizados en la agresión de Rusia contra Ucrania y nos ha emergido otro problema político de gran dimensión, que es China. Pero China no es Rusia. China es un superpoder que crece, que está presente en todas partes del mundo, cuya influencia es considerable, su peso político crece y su atractividad para muchos países del sur es innegable. Por ejemplo, en ASEAN, China se ha convertido en el primer inversor, nos ha desplazado. Parece como si China ya hubiera iniciado un proceso destinado a prever el impacto de posibles sanciones. Está empezando a hacer de-risking, mientras nosotros hablamos de eso, ellos ya lo están haciendo. Hay que tener bien presente estas consideraciones a la hora de definir una estrategia coherente con respecto a China. Pero, aunque cada vez más estemos en rival mood, no hay que dejar de hablar con China. No hay que rechazar la colaboración con China en la solución de los grandes problemas globales porque China no sea una democracia. La deuda de los países emergentes, hay más de 40 países ahogados por un exceso de deuda, y el cambio climático, muchos miles de millones de personas afectados por él, nos obligan más que nunca a trabajar juntos. Y China quema más carbón que el resto del mundo junto, y es el principal acreedor de los países emergentes. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la deuda o del clima, no hay solución a esos problemas sin la participación y la colaboración de China.
Están escuchando a Josep Borrell, están viendo que es el protagonista, China. China por el Producto Interior Bruto que hemos conocido esta mañana. China, después de que Taiwán también compre 400 misiles a Estados Unidos. China frente a la Unión Europea. O la Unión Europea frente a China. Seguimos escuchando a Borrell. Ha emergido ya y va a seguir estando allí. Y en pocos años, China e India van a representar casi la mitad del Producto Mundial. Y esas dos grandes masas humanas van a volver al sitio en el que estaban antes de la Revolución Industrial. Es la vuelta de la historia. Pero para que este diálogo con China tenga lugar con claridad y eficacia, tenemos que alinear nuestras posiciones y expresarlas no con una sola voz, porque tenemos una multiplicidad de voces, pero sí como un coro bien afinado, con muchas voces pero procurando decir lo mismo, o por lo menos en la misma longitud de onda. La pluralidad no debe ser un problema mientras haya una posición consensuada, en particular sobre dos grandes temas. ¿Es Europa un polo en la multipolaridad? ¿Tiene una existencia propia como entidad política? ¿Es lo que se llama la autonomía, estratégica o no, de Europa? Y en segundo lugar, ¿de qué manera nos dirigimos a China acerca de la agresión de Rusia a Ucrania? Cuando el presidente Macron va a Pekín y le dice al presidente Xi que espera que le ayude a hacer entrar en razón a Putin, a lo mejor resulta que el presidente Xi no cree que Putin haya perdido la razón, sino al contrario, que tiene razones, que comparte con él y con muchos de sus visitantes, como el presidente Lula, que ha estado antes de ayer en Pekín y ha cultivado la misma ambigüedad estratégica que China. Ahí tienen a Josep Borrell, que está repartiendo, y bien, ahora con la fotografía de Putin y de Lula al lado de Xi Jinping. El centro es China y sobre él gira todo. Seguimos escuchando a Borrell. Que nuestra estrategia con respecto a China tiene que basarse en 4 palabras: los valores, la seguridad económica, Taiwán y Ucrania. Primero, los valores. No tenemos la misma visión sobre los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que China. Y en todos los foros internacionales y con todos los países del mundo, China desarrolla una narrativa que subordina los derechos políticos fundamentales al desarrollo económico. Me recuerda cuando en mi juventud discutíamos sobre las libertades reales y las libertades formales. Las reales son aquellas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida. Pero no es una cosa o la otra, no es ida o, necesitamos las dos. Necesitamos la libertad simplemente para ser libres, pero necesitamos que esta libertad política sea un poderoso motor para desarrollar el bienestar material de los ciudadanos. Queremos libertades políticas y queremos progreso económico. Y tenemos que defender esta visión y contrarrestar el discurso, la narrativa china por todos los medios intelectuales a nuestro alcance. Pero hay que seguir en este diálogo y lo hemos vuelto a empezar, me alegro de ello, a nivel bilateral después de que China suspendiera el diálogo sobre derechos humanos con nosotros. Segundo, relaciones económicas y seguridad económica. Nuestra relación económica está terriblemente desequilibrada. Nuestro déficit comercial es abismal y no deja de crecer. 400 billones, 400 billions de déficit y ellos con un superávit de 470. China ya no es el suministrador de bienes baratos producidos gracias a una mano de obra barata. Al contrario, está en la punta del desarrollo de las tecnologías y es un competidor en aquellos bienes más sofisticados. Al final lo barato acaba resultando caro. Ya me lo decía mi abuela, no compres las cosas baratas que al final acaban siendo caras. Lo hemos aprendido con la energía rusa y lo estamos aprendiendo ahora en la competencia económica con China. Y eso no es solo porque seamos no competitivos, sino porque China, quien manda no es el mercado, es el Estado.
Y eso cambia radicalmente las reglas del juego. Sí, también con Estados Unidos tenemos problemas de reglas de juego. También con Estados Unidos competimos y discutimos las reglas de la competencia. Pero al fin de cuentas somos los dos economías de mercado. China es un caso distinto. Nuestra relación está desequilibrada porque tenemos una dependencia de algunos productos que nos hace vulnerables. Y esta vulnerabilidad aumenta porque estos productos, materias primas, están integrados en cadenas de producción y acaban en bienes finales que importamos desde China. Y por eso es cierto, es importante el de-risking que ha mencionado la presidenta de la Comisión, y eso pasa por diversificar nuestras fuentes de suministro, reconfigurar las cadenas de valor, controlar las inversiones in y out, desarrollar instrumentos anticoerción, pero siempre con respeto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Sería paradójico que pregonásemos y predicásemos el multilateralismo y luego violásemos las reglas de la institución multilateral que más ha contribuido a formar el mundo que hoy tenemos. Pero permítanme advertirles de un riesgo. Derriscar, es un barbarismo en castellano, disminuir los riesgos acarrea riesgos. Porque hemos de ser conscientes que si redirigimos nuestros flujos económicos y comerciales hacia otros países de Asia distintos de China, lo que veremos es que casi automáticamente esos países van a aumentar sus relaciones comerciales con China para importar las materias primas que necesitan para producir los bienes que luego nos van a vender. Y por lo tanto lo que habremos hecho es poner un intermediario en nuestra dependencia. Seremos indirectamente dependientes. Y en esos casos puede ser incluso peor, porque esos países serán mucho más vulnerables a las presiones que pueden recibir de China de lo que lo somos nosotros ahora. En todo caso, hay que rechazar la ilusión de que para protegernos económicamente de China hay que desacoplar nuestras economías. Nuestra dependencia del comercio internacional es demasiado grande. Es más del doble de la que tienen los Estados Unidos. No ganaríamos en seguridad, nos privaríamos del contrapeso económico y otros ocuparían el vacío que dejaríamos. Hay que diversificar para reducir vulnerabilidades, pero reducir vulnerabilidades, a fin de cuentas, es lo mismo que aumentar nuestra autonomía. The risk and strategic autonomy goes hand in hand. El riesgo y la estrategia autónoma van de la mano. Como sea usted, menos dependiente será, y cuanto más dependiente sea, menos autónomo será. Y la dependencia económica es mala, la política también. Las alianzas funcionan cuando están equilibradas. Cuando no están equilibradas y una parte es mucho más fuerte que la otra, ya no es una alianza, es otra cosa cuyo nombre no voy a pronunciar aquí. Pero ser autónomo es lo contrario de ser dependiente, hay que reducir nuestros riesgos. Pero eso no debe ser un eslogan, señorías. No es un eslogan, no es una frase hecha, es una política de largo plazo. Tardaremos años en hacerlo. De igual manera que tardaremos años en aumentar las capacidades militares que hoy no tenemos. Y el mayor riesgo geopolítico es que el de-risking con respecto a China aumente la capacidad de impacto y presión de China sobre el resto de Asia. Por lo tanto, es una tarea que hay que abordar juntos, todas las instituciones y todos los Estados miembros, de forma contumaz, pertinente, permanente y comprometida. Taiwán. Taiwán es fundamental para Europa, por tres razones. Porque es el estrecho más estratégico del mundo, y en particular para nuestro comercio. Tenemos que estar allí presentes a través de Freedom of Navigation Operations, a través de nuestras flotas. Segundo, no solamente por una razón moral, que una acción contra Taiwán por fuerza tiene que ser rechazada, también es porque sería, en términos económicos, gravísimo para nosotros, porque Taiwán tiene un papel estratégico en la producción de los más avanzados semiconductores. Finalmente,
Si queremos ser, y decimos querer ser, un poder geopolítico, tenemos que estar presentes en todas las partes del mundo para reafirmar nuestras posiciones, para defender nuestros intereses, para llamar a la calma, para prevenir provocaciones, vengan de donde vengan. Y por eso la mejor solución es volver al statu quo antes. Taiwán es claramente parte de nuestro perímetro geoestratégico para garantizar la paz, para defender nuestros intereses sin echar leña al fuego. Y estoy seguro que todos los países europeos comparten esta posición. En Ucrania nuestras posiciones son bien conocidas. Nuestro mensaje a China es claro, la presidenta lo ha transmitido muy explícitamente, lo han hecho todos. Nuestra relación con China no puede desarrollarse normalmente si China no usa su influencia en Rusia para conseguir que ésta retire sus tropas de Ucrania y ponga fin a la guerra. Frente a un conflicto que afecta a la integridad territorial y la soberanía de un Estado independiente, cuyas fronteras están protegidas por el orden internacional y por los compromisos de las grandes potencias, entre ellas también Rusia y China, cualquier neutralidad que no distinga entre el agresor y el agredido es ponerse del lado del agresor. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. Y finalmente, desde un punto de vista geopolítico, tenemos que evitar una nueva guerra fría entre el oeste y el este, ahora el Far East, el este todavía más al este. Y tenemos que dar mucho más atención a las crecientes dificultades de muchos países en el sur. Porque ver el mundo a través del triángulo estratégico China, Europa, Estados Unidos sería una visión reducida y reductora, porque no tendría en cuenta la existencia de las grandes masas de población en el sur, a las que China presta especial atención porque quiere construir con ellas un nuevo orden mundial, distinto del que, según ellos, ha construido Occidente. Y lo dicen abiertamente, lo dice mi colega el ministro de Asuntos Exteriores sin ninguna clase de retención. Sabemos que es así y por eso el debate sobre China no ha hecho más que empezar. Lo hemos de hacer con lucidez, es decir, con realismo, sabiendo que las cosas son como son y los números son los que son, con determinación y claridad y con más unidad que nunca. Una unidad que es indispensable, aunque ciertamente no excluye que haya varias voces que hablen en nombre de Europa, como hoy aquí el Consejo y la Comisión. Muchas gracias. 9:23 de la mañana, el mensaje claro. China, ha dicho Josep Borrell, no es Rusia. Está ahí, tampoco estudié demasiado. China es un superpoder. China no es Rusia. China es un superpoder. Estamos en los primeros estadios de configurar la relación con el que, no lo ha dicho, va a ser el gran poder en el mundo. Ojo, o al menos multilateral, junto con Estados Unidos. China no es Rusia. China es un superpoder. Fíjense lo que ha dicho sobre Taiwán también y la importancia que tiene para Europa que Taiwán se mantenga como está. Von der Leyen toma la palabra. Clave fundamental, China, aunque tiene hoy más dolores de cabeza de los que se pensaba. Recuerda y rinde honor a las generaciones anteriores y forma parte de la riquísima historia y cultura de China que, desde luego, fascina y pues capta la imaginación de todo el mundo. Estar en China, verla, vivirla de primera mano, no hizo más que profundizar en mi admiración y respeto por el pueblo de China. Durante siglos han contribuido a la cultura del mundo y han transformado su país, sacando más de 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 45 años. Nunca deberíamos olvidarnos de la magnitud de esa transformación hacia un centro de poder moderno, un protagonista planetario clave y un abanderado de tecnologías de vanguardia que van a determinar el progreso y la tecnología del futuro. Este estatus internacional
político y económico y nuestro propio interés hacen que sea aún más importante para Europa el organizar sus relaciones con China. Y para mí esto también incluye que el desacoplamiento simplemente no es viable, deseable ni práctico para Europa. Pero como dije en enero y dije hace un par de semanas con más detalle, existe decididamente la necesidad de que Europa reduzca riesgos en algunas partes sensibles de nuestra relación. Reducir riesgos, sí. Desacoplarse, no. Se ha hablado mucho de esto y yo he expuesto los principios de la estrategia de desacoplamiento y más aún después de mi última visita. Nuestra acción es buena e importante. Este debate es oportuno. Europa tiene que reaccionar y quiero darle las gracias al Parlamento Europeo por haber colocado este tema hoy en su orden del día. Y lo digo porque esta relación es demasiado importante para nosotros como para no definir nuestra propia estrategia europea, nuestros principios para la relación con China. Creo que no solo podemos, sino que tenemos que definir nuestro enfoque genuinamente europeo, pero esto también incluye cooperar con otros socios. Y el punto de arranque para esto es la necesidad de compartir una visión muy clara de los riesgos y oportunidades que conlleva nuestra relación con China. ¿Qué significa esto? Significa reconocer y decir muy claramente que las acciones del Partido Comunista de China ahora están a la altura de sus grandes ambiciones de endurecer la posición de China desde los últimos años. Por ejemplo, el despliegue de fuerza militar en el mar de China del Sur, en el este de este mar también, y en Pues como ven, hemos perdido a von der Leyen. Parece que ahora la recuperamos esa conexión ahora con la presidenta. Von der Leyen, vamos a escucharla. La Unión Europea tiene una política de relación con China, de una China. Hemos pedido atención en el estrecho de Taiwán y hemos pedido que no se ponga en peligro el statu quo recurriendo a la fuerza. Y nunca debemos arrugarnos ante la necesidad de denunciar las flagrantes violaciones de derechos humanos en Xinjiang. China ha aumentado su presencia y su postureo militar y también ha aumentado su acción exterior. Hemos visto desde Lituania hasta Australia y que apuntan a todo, hasta el comercio y muchos otros aspectos. Y hemos visto estas tácticas también aplicadas aquí en la Casa de la Democracia Europea. Y querría expresar mi solidaridad con aquellos miembros del Parlamento Europeo que han sido sancionados injustamente por el Partido Comunista Chino simplemente porque han denunciado violaciones de los derechos humanos. Todo esto es sintomático. Demuestra que China ha dejado atrás la era de reforma y apertura y se ha abierto ahora hacia la nueva era de seguridad y control. Me lo han dicho muchas empresas europeas en Pekín, que viven directamente este cambio, esta reorientación hacia la seguridad y el alejamiento de la lógica del mercado abierto y libre comercio. Reforzar esta vertiente de seguridad implica que China esté reduciendo deliberadamente su dependencia del resto del mundo, que es perfectamente legítimo, están en su derecho de hacerlo, pero haciendo que el resto del mundo dependa de ellos también al mismo tiempo. Lo sabemos para las materias críticas de importancia estratégica, para inteligencia artificial, tecnologías, computación cuántica, biotecnología, etc.
Señorías, tener aquí amplitud de miras y un análisis perspicaz de lo que hace China con su partido comunista, y también esto incluye las relaciones con la Rusia de Putin y la guerra que llevan en Ucrania, es una condición previa para tener este debate, para definir un enfoque orientado hacia los imperativos de nuestra propia seguridad y soberanía, algo que nos pueda aglutinar y que se entienda claramente en Europa, en el mundo y, sobre todo, en la propia China. Este último elemento es una de las razones fundamentales por las que me pareció importante realizar el viaje a Pekín con el presidente Macron. Pudimos hablar con el presidente Xi de los desafíos que compartimos en la relación comercial bilateral, en temas planetarios como reducción de la deuda, cambio climático y no proliferación nuclear, pero también, igualmente importante, este viaje fue necesario para demostrar que somos sinceros y claros con nuestros mensajes en Pekín tanto como lo somos en Estrasburgo o en Bruselas. Forma parte de nuestro esfuerzo para reducir riesgos a través de la diplomacia, reduciendo el espacio para malentendidos y faltas en la comunicación, independientemente de lo difíciles que sean estas comunicaciones. Lo que recalqué en Pekín es que no queremos soltar amarras y cortar cualquier vínculo económico, comercial, social, cultural. China es un socio importante. El valor de nuestro intercambio es de 2.300 millones de euros al día, en beneficio mutuo, normalmente. Pero tenemos que reequilibrar nuestra relación basándonos en la transparencia, previsibilidad y reciprocidad. Queremos que China respete la igualdad de condiciones en las reglas de juego en lo que respecta al acceso de nuestras empresas al mercado chino, que acepten el principio de transparencia sobre subvenciones, que respeten la propiedad intelectual y que más allá de ello también sabemos que hay algunos ámbitos en los que la inversión en el comercio supone un riesgo para nuestra propia seguridad europea. Vemos que China está fusionando los sectores militares y civiles y el núcleo de nuestra relación con China tiene que ser el reducir riesgos económicos. Hay 4 ámbitos que quiero tocar rapidísimamente. Primero, tenemos que estudiar con un criterio crítico nuestra propia resiliencia y hacer que nuestra economía sea más competitiva y más resiliente, más resistente. Un trabajo que hacemos juntos empezó con la inversión en la Next Generation EU, pasa por los pilares de nuestra política industrial y 2 leyes que son fundamentales, la ley de semiconductores y la ley de desarrollo económico y soberanía, defendiendo ámbitos clave como energía, salud, productos farmacéuticos, salud, seguridad alimentaria y también incluye nuestras capacidades de defensa. El segundo argumento es ser más atrevidos, tener mayor coraje en la aplicación de nuestros instrumentos de defensa económica. Tenemos las herramientas para abordar temas de preocupación comercial y distorsiones comerciales. Tenemos que ser más afirmativos con nosotros mismos, más asertivos. Y quisiera dar las gracias al Parlamento por su liderazgo y defender un instrumento anticoacción hace unas semanas. Tan solo. El tercer elemento es ver dónde tenemos que desarrollar nosotros nuevas herramientas para sectores críticos. Tenemos que garantizar que nuestras empresas, con su capital, su pericia, su conocimiento, no sean utilizadas para aumentar las capacidades de
inteligencia y militares de los que son nuestros competidores sistémicos, rivales sistémicos. Entonces hay que ver si en nuestra caja de herramientas hay alguna deficiencia y colmar las lagunas con inversión en tecnología y relaciones con otros países. Y ahí es donde estamos estudiando si tenemos que desarrollar un argumento, y si lo hacemos, de qué manera, para inversiones salientes, outbound investments, para tecnologías de importancia estratégica. Y esto será parte de una nueva estrategia que presentará la Comisión en los próximos meses. El cuarto principio es la cooperación con socios, para seguridad económica en el comercio, con socios del G7 o con aquellos con los que hemos perdido algunos vínculos, pero que compartimos intereses con ellos. Y será parte de la diversificación y del robustecimiento de nuestras cadenas de suministro para reducir nuestras propias vulnerabilidades y tener más resiliencia. Señorías, como ha dicho el alto representante, en el 2019 la Comisión y el SEAE propusieron una actualización conjunta de nuestra política para con China. Desde entonces el mundo ha cambiado muchísimo. Ha cambiado China, ha cambiado Europa. Y por eso nuestra estrategia europea también tiene que adaptarse. Hace un par de semanas, cuando hablé en China, dije en mi discurso que una política fuerte entre Europa y China se tiene que basar en la coordinación entre Estados miembros y las instituciones europeas y la voluntad de evitar que se aplique una táctica con nosotros de divide y vencerás. Estamos enfrentados a ello. Hemos visto en las últimas semanas y meses esta táctica, cómo se está aplicando. Y ahora a Europa le toca mover ficha. Tenemos que hacer gala de una voluntad compartida de definir conjuntamente lo que es el éxito que perseguimos y mostrar la unidad que nos hace tan fuertes. Y en ese sentido digo, ¡viva Europa!